Unidad 2. Oficial de protección. Los profesionales de protección están familiarizados con la amplia gama de tareas operativas para el control de pérdidas, que los oficiales de seguridad privada deben cumplir para agregar valor en su organización. La segunda unidad de competencia oficial de protección estudia los capítulos 5. Notas de campo y reportes e informes escritos. 6. Habilidades de observación y memoria. 7. Principios de patrullaje y puestos fijos. 8. Seguridad industrial y el oficial de protección. 9. Control de tráfico vehicular. 10. Control de manifestaciones. Vamos a examinar el contenido de cada capítulo de la mano de nuestro coach. Capítulo 5. Notas de campo y reportes e informes escritos. Tiene como objetivo de aprendizaje explicar los fundamentos del reporte, discutir la importancia y utilidad de la toma de notas, los componentes y destinatarios de los informes escritos. El rol del oficial de protección se desarrolla dentro del ciclo de prepararse para su trabajo, identificar sospechas, reportar amenazas y controlar pérdidas. Dentro del trabajo de protección es fundamental llevar un registro de los eventos para evitar que las pérdidas se materialicen y prevenir que vuelvan a ocurrir en el futuro. El oficial de protección debe estar en capacidad de observar adecuadamente los sucesos y trasladar esas observaciones de manera clara, concisa y lógica a su registro en un cuaderno de notas, que sea de papel o en una base de datos electrónica, de ser el caso. El principal propósito de los reportes inmediatos e informes escritos es responder objetivamente a las preguntas de seguridad. ¿Qué, cómo, quién, cuándo, dónde y por qué? En un informe escrito, la introducción incluye el qué pasó, que nos pinta una fotografía de la generalidad del evento. El cuerpo del informe es donde se desarrolla la explicación del cómo, que sería una película con la secuencia de todos los acontecimientos, el quién, que aclara los actores y su involucramiento, el cuándo, que define la repetitividad o la temporalidad de los eventos, y el dónde, que nos explica la locación y el camino tomado. Finalmente, en las conclusiones y recomendaciones personales se incluye la respuesta al por qué. Capítulo 6. Habilidades de observación y memoria. Tiene como objetivo de aprendizaje entender la importancia de la observación para poder describir a las personas, a las situaciones y a los eventos. También reconocer la forma como la memoria puede apoyar a las labores de seguridad. Un oficial de protección debe estar presente en el aquí, en el ahora, para poder utilizar sus sentidos en todos los aspectos de su trabajo. La visión, la audición, el olfato, el tacto, el gusto, genera alertas que, sumada a la intuición del oficial de protección, logra prever amenazas a través de la identificación de actos y condiciones sospechosas. No debemos olvidar el sentido preventivo de la seguridad. Proporcionar descripciones exactas de las personas y de las cosas que se encuentran fuera de lugar y distinguir signos de duda al entrevistarse con personas son indicadores de sospecha que necesitan ser validados en los componentes de amenaza. La observación es el acto de notar y de prestar atención a la información que recolectamos con todos nuestros sentidos. Para lograr un trabajo efectivo, debe ejercitarse conjuntamente con el músculo que es la memoria. Capítulo 7. Principios de patrullaje y puestos fijos. Tiene como objetivo de aprendizaje practicar y explicar los diversos elementos del patrullaje, de seguridad y de la vigilancia en puestos fijos.
Para controlar pérdidas, los oficiales de protección identifican indicadores de sospecha en puestos fijos y mediante patrullaje dentro y alrededor de las instalaciones. La necesidad de patrullaje no es un requerimiento reciente, pero el oficial de protección actual debe entender que existen muchas más tareas y responsabilidades que sus predecesores. Él o ella deben ser técnicamente competentes en técnicas de patrullaje y regulaciones pertinentes a la protección en sus áreas de responsabilidad, que incluyen el detectar, prevenir y disuadir las 7 categorías de pérdida. En este capítulo se explica el propósito del patrullaje, los tipos de patrullaje, los factores a considerar y las técnicas para ejecutar un patrullaje. El funcionamiento profesional de la patrulla es fácil de recordar en 6 elementos: preparación, alerta, total minuciosidad, reportes inmediatos, observación y lenguaje, es decir, el uso de la comunicación. La vigilancia en puestos fijos tiene funciones asignadas que usualmente implican el control de acceso de personas, paquetes y vehículos a través de un proceso de 6 pasos. Validar la identidad, confirmar el derecho de acceso, registrar el acceso o el intento de acceso, inspeccionar, entregar también esa información adicional y finalmente permitir el acceso. Capítulo 8. Seguridad industrial y el oficial de protección. Tiene como objetivo de aprendizaje definir a la seguridad ocupacional, los riesgos asociados con el trabajo e ilustrar cómo el oficial de protección puede apoyar en la identificación de peligros en el lugar de trabajo, cómo puede sugerir también métodos para minimizar esos peligros y las amenazas. La disciplina de seguridad industrial, que se denomina seguridad ocupacional cuando incluye procesos más allá de los industriales, por ejemplo en oficinas o instalaciones de servicio, es también responsabilidad del oficial de protección. La protección y la seguridad comparten objetivos comunes, fundamentalmente la conservación del recurso más importante de toda organización, la vida del hombre. Muchas instituciones combinan las disciplinas de seguridad, protección, gestión de desastres y protección contra incendios en un solo departamento debido a sus objetivos comunes. El oficial de protección debe conocer elementos básicos de un programa de seguridad, los hechos dominantes en accidentes y enfermedades laborales y la función del oficial de protección en el entorno de la seguridad industrial. Capítulo 9. Control de tráfico vehicular. Tiene como objetivo de aprendizaje detallar la importancia del control de tráfico en entornos privados, practicar y explicar los diversos elementos del control del movimiento vehicular. Los oficiales de protección tienen como rol el control del tráfico en instalaciones y propiedades privadas. Es muy importante conocer las señales manuales y automáticas, entender también la manera estandarizada de detener e iniciar el tráfico y poseer habilidades para mantener el respeto del público. Además, el oficial de protección debe conocer las posiciones adecuadas en la vía, el control de acceso vehicular, la señalización para el movimiento, para el parqueo ordenado, los métodos para el control de velocidad y la preparación, el equipamiento básico y los procedimientos estandarizados para el control de tráfico vehicular. Capítulo 10. Control de manifestaciones. Tiene como objetivo de aprendizaje detallar la importancia de las técnicas de gestión de multitudes, practicar y explicar los diversos elementos para la planificación y el control de los eventos especiales.
Cuando ocurren disturbios, restaurar el orden público se convierte en responsabilidad de la policía. Solo personal entrenado, equipado y en números suficientes puede manejar ese tipo de situaciones. Es importante entender que a menudo los grupos de personas que inicialmente estaban desinteresados rápidamente incrementan su tamaño y pueden cambiar de dirección de grupos que iniciaban en un fin pacífico hacia la desobediencia civil. Esto debido a factores como la pérdida de identidad, la liberación de emociones, la novedad o la influencia de algún líder. El oficial de protección debe evaluar rápidamente si una muchedumbre se pudiera volver incontrolable. Si detectamos indicadores de sospecha de que esto pueda suceder, existen acciones que deben realizarse para prevenir desórdenes. Es por esto que el oficial de protección debe conocer las etapas en la formación de una manifestación, las acciones de los manifestantes y sus contramedidas sugeridas, la responsabilidad y la conducta de los equipos, los grupos de protección y los procedimientos de despliegue para el control de manifestaciones. Gracias por esta información, coach. Ahora debes leer tu manual y realizar las tareas de autoestudio que se encuentran en el entorno virtual de aprendizaje. Si tienes dudas, revisa las preguntas y respuestas en el foro de esta unidad o presenta nuevas inquietudes de ser necesario. Solo al aplicar los conceptos aprendidos y llevar a tu realidad laboral las mejores prácticas estudiadas, podrás afianzar tu aprendizaje. Recuerda, la protección se logra a través del conocimiento.